la biblioteca del Rock Radio. Enamórame.
Bueno, gente, estamos de regreso. Como habíamos anunciado previamente, vamos a tener un conversatorio esta noche con una persona que ha sido pionero en el movimiento gótico aquí en el Ecuador. Él es además publicista, catedrático, productor de radio y promotor de eventos. Vamos a estar conversando esta noche con Diego Michael Suárez. Así que Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Henry? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo les va? Sí, con unos pequeños problemas de conexión, pero bueno, vamos a ver si es que va funcionando ya conforme avance la entrevista, ¿no? Esa es la idea. Y nosotros, en cambio, nos quedamos a raíz de la pandemia con esta modalidad. Vamos viendo ahí cómo irle cuadrando. La idea es que podamos conversar y que podamos tener este material como referencia. Para nosotros como biblioteca es importante ir recopilando un poco de estos datos, de estas conversaciones que un poco se han ido perdiendo, ¿no? Entonces no sé si estamos listos para comenzar. Sí, claro, empecemos. Arranquemos entonces. Verás, Diego, a nosotros nos interesaba un poquito conocer tus inicios, Diego, pero no solo como dentro ya de lo que fue historias del lado oculto, sino más bien desde antes. ¿Cómo comienzas vos a vincularte con la música? Vale. No sé si en la adolescencia, no sé si en la niñez. Desde ahí quiero que empecemos. Claro, sí, justamente partiendo de eso, bueno, la gente, como te digo, me conoce por lo del movimiento gótico, por lo del programa de Ciudad de Sombras, Historias del Lado Oculto, y todos los programas y todos los eventos que he realizado en función de eso. Pero obviamente tuve un inicio, como todo el mundo, empecé en el rock desde el más suave, digamos, de hace mucho tiempo, desde la niñez, digamos, ¿no? Y mis incursiones en radio fueron justamente, creo que preadolescencia, entre los 12, 13 años más o menos. Bueno, ya entrando a la adolescencia, obviamente fue una etapa en donde yo tuve la oportunidad de acompañar a algunos personajes de radio a programar música. Y desde ahí pues ya me surgió el bichito para poder crear un programa propio, ¿no? Que justo coincidió con una etapa de mi juventud, que fue la época grunge, cuando creamos este programa de toque de queda, que fue un programa bastante innovador para su época en radio convencional. Y de ahí pues fui creciendo hacia otros intereses, no solo musicales, sino también en función de organización o de grupos que poco a poco fuimos formando, ¿no? Podemos partir desde el toque de queda, que fue más o menos por el 94, 95, que fue la época en donde se empezó a hacer esta magia de la radio, ¿no? Claro, justamente eso te decía, que bacán poder desde niño ya estar ahí en una radio y lo que es locutando, porque creo que todos en algún momento soñamos eso, no tener nuestro programa y poner esto y lo otro y aquello, pero muchas veces en esa época era un poco complicado. Y claro, así, y a veces uno hasta se ponía contento por el simple hecho de estar ahí, ¿no? Ver toda esa biblioteca musical, contestar las llamadas, escuchar a la gente, ver los discos que en ese tiempo eran igual los de vinilo, los primeros CDs que empezaron a salir. Entonces eso era lo que más me llenaba. En realidad no entraba directamente al micrófono, pero era feliz llevando música, poniéndola y contestando las llamadas, ¿no? Con mi compañero, con los compañeros que teníamos al principio, y en programas anteriores al toque de queda. Ya toque de queda fue un poco más, digamos, un poco más ya presencial y de hecho ya protagonista, ¿no? O sea, al inicio con Elizabeth Farfán, con la que empezamos, en la primera etapa de toque de queda, ¿no? Y en esa época, como era difícil, ¿qué tal era el público? O sea, ¿cómo fue la aceptación del toque de queda? Pues súper chévere, porque creo que llegamos en el mejor momento. De hecho, justamente te digo, estaba ya sonando en las radios ya canciones de Nirvana, de Stone Temple Pilots, de Rage Against the Machine, pero el inconveniente que tenemos en la radio nacional es que tú sabes que a veces es disperso, o sea, no había programas especializados. Entonces esa canción que tanto buscabas, que tanto escuchabas, de por ejemplo en Nirvana, tenías que esperar a que la programen. Entonces, como te decía, era bastante difícil que tus canciones favoritas las programen al momento que uno quería o en un espacio especial, o sino más bien rotaban en todo el horario, mezclado con música moderna, con, qué sé yo, música tropical. Entonces era bastante complicado, y esa fue una de las razones por las cuales
creé un programa específicamente de lo que era música alternativa, ¿no? Que se estaba Cold
Bueno, gente, estamos de regreso. Estamos conversando bastante amena, la conversa chévere. Gracias, Diego, por este tiempo. Vamos avanzando un poco en el tiempo y me gustaría que conversemos de esto. Historias, ¿eh? Has tenido los números 1 y 2. Esos son. Ubícanos en el tiempo. De las pequeñas tengo, no sé cuántas pequeñas fueron. Tengo el 1 y el 2 y ahí tengo las grandes. Hasta la 4, ya tengo desde las 7. Claro. Te falta la 4 y sí, a ver, la 3, 4 y 5. Y bueno, hasta la 15 más o menos tuvimos. Ajá. 14 tengo. Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Ya entramos en materia respecto a esta publicación. Y bueno, eso fue como consecuencia del programa. O sea, fue también una etapa en donde dije, vamos aumentando, vamos creando otras alternativas, otras propuestas que complementen la idea original que fue la radio, ¿no? O sea, siempre he pensado que el concepto de comunicación tiene que ser holístico, es decir, completo, porque no solo es la percepción o el hecho de que tú sientas este tipo de contenidos a través solo del oído, sino también la vista, todos los sentidos prácticamente estén en juego. Entonces eso fue mi siguiente etapa, crear la revista a la par de lo que el programa ya tenía 2 años, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante también chévere y un reto, porque lógicamente yo como tú sabes, yo soy publicista, pero no era comunicador directamente, y fue algo chistoso que me he dedicado también a lo que fue radio y mucho más después a ponerme a escribir y crear artículos que fueron los que implementaban la revista. Pero tuvimos buena aceptación, fue un auge también de todo lo que eran medios impresos, estas fanzines o magazines, porque asimismo empezamos en las revistas, en los primeros números, luego empezamos a aumentar de formato, aumentar de elementos, como por ejemplo ya dar algunos souvenirs como un CD, de pósters o ciertos regalos que también se incluyen en las revistas, y mejorando lógicamente la calidad tanto de impresión como de contenidos, ¿sí? Entonces eso fue algo que también funcionó bastante bien y pues que nos dio mucha satisfacción, ¿no? Que incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que lo recuerda como incluso como libro de cabecera, ¿no? Como muchas de las influencias que no solo se escuchaba en la radio, sino también a nivel de la lectura con recomendaciones que dábamos. Esto fue en la revista, ¿no? Ajá. Y en cuanto a costos, más que nada, sí podían, o sea, como quien dice, toda la inversión recuperar. Sí, obviamente, la inversión es fuerte en realidad en imprimir o sacar un impreso, pero sí se lo recuperaba porque estábamos en una etapa en donde la gente tenía esa tendencia de coleccionar, de guardarlas, de conservar y también de esperar la salida de esta revista. No eran, pero tratábamos de hacerlo por lo menos unos 2 o 3 años para que la gente tenga a la mano esta información. Y tú sabes que en esa época también no teníamos el internet muy claro como lo tenemos ahora, ni al alcance de la mano. Y paradójicamente eso fue también una de las causas por las que desaparecieron todas estas publicaciones, especialmente aquí en nuestro país, ¿no? Porque aquí tampoco ha habido la cultura de la lectura y es más, estamos en una etapa en donde ahora a un de clic ya podemos encontrar cualquier tipo de información. Claro. Yo recuerdo en esa época justamente en el centro de las revistas las españolas que siempre estaban colgadas ahí, estaban igual que podías, pero claro que eran de 2, 3 años atrás, pero bueno, ya te comprabas y ni siquiera algo te informabas también. Y era difícil porque incluso eran caritas esas revistas, como eran, decía que antes en los discos, los CDs, en los LPs, o las recomendaciones o los agradecimientos que daban las bandas a grupos colegas, entonces también era la manera en que uno podía buscar grupos que puedan ser similares al que estábamos escuchando. Entonces era una manera de poderse ir educando en lo musical, ¿no? Y avanzando, conociendo nuevas propuestas. Oye, Diego, y para ese momento, ¿qué tan complicado se te hacía recabar información, material de las bandas locales? Porque con la experiencia que nosotros tenemos, nosotros somos muy nuevos en todo esto que estamos haciendo y estamos en una época en la que incluso el formato físico está desapareciendo. Se nos ha hecho cuesta arriba obtener material para poder seguir compartiendo o difundiendo a través de nuestro programa. Pero en esa época, ¿cómo te hacías de ese material? Porque con el pasar del tiempo comenzaste a compartir también ya, o a reseñar un poco de material de acá.
Sí, más bien era fácil, te diré, o sea, porque éramos grupos reducidos, o sea, todo esto, Quito especialmente que era digamos, una zona de donde empezaba más que todo a generarse más el movimiento, tanto alternativo como gótico, era más fácil porque nosotros nos conocíamos, o sea, era una ciudad un poco más pequeña donde los conciertos o eventos se hacían en sitios que uno ya lo ubicaba, los bares también ya sabíamos cuáles eran, y por lo general íbamos toda la gente, o sea, tanto bandas como público en general, como comunicadores de medios, estábamos en contacto, entonces nos presentábamos, conocíamos, y muchos de estas bandas pues a veces se acercaban y te daban sus trabajos, ¿no? Para que los programas en radio. Y nosotros los invitábamos a que participen en las entrevistas, no solo a nivel radial, sino también, bueno, ya en la revista. Entonces era un tiempo en donde conseguías más fácilmente este tipo de material. Además que también había productoras que apoyaban lo nuestro, ¿no? O sea, había Subterra Records, me acuerdo, que era de audio video. También, bueno, el señor Terán, José Terán, con todas las producciones del sótano. Entonces, era todo un gueto, digamos, local en donde todo el mundo prácticamente nos conocíamos, ¿no? Poco a poco se fue diversificando ya a otras provincias, a otras ciudades. En el caso del gótico te diré que la primera ciudad en donde pues empezó a dar propuestas interesantes fue Cuenca o Loja, Lago Gris, que fue una de las primeras bandas también que empezó con esto, pero que asimismo nos conocíamos y teníamos contacto, qué sé yo, a través del correo, o sea, pero bueno, de los emails, que sí ya había. Y de a poco después ya nos empezamos a conocer, porque empezamos ya a tener contactos con conciertos en donde ellos venían, con nosotros también íbamos para allá. Igual en Ambato, que también siempre estuvo con una escena bastante fuerte, entonces también ya empezaron a haber bandas que tenían contacto con nosotros, y se manejaba todo a nivel de carteo, ¿no? Esa era una de las tendencias que también te identificaba como rockero, ¿no? El hecho de pasarse los correos o las cartas, o todo bajo el formato de intercambio de cassettes, ¿no? Que también estuvo muy de boga. Justamente eso, ¿cómo ves la diferencia entre esa época y ahora que todo es tan fácil, ¿no? Conseguir, quiero escuchar algo, pones play y listo. Pero antes, como tú decías, para conseguir, no, era súper complicado. Claro, o sea, ahora es fácilmente todo, pero en cambio se le ve muy, lo fácil también te hace ver muy impersonal, ¿no? O sea, ya no se siente, o ya no se siente esa química o esa mística de poseer o de tener algo, de luchar por algo incluso, ¿no? Porque las colecciones eran bastante celosas de antes. A veces no se compartía con todo el mundo, sino con gente que también podía aportar en algo contigo. Ahora pues prácticamente lo tenemos todo, pero también es una forma de decir, hay demasiado, ¿cómo diríamos? No hay una sección, ¿no? De pronto de grupos o de música que se recrean gran cantidad de propuestas, pero muy pocas realmente rescatables. Y eso puede funcionar, pero tampoco no puede funcionar porque le va a caer en cambio en lo efímero, ¿no? En sus 5 minutos de fama, que prácticamente incluso ya la gente empieza a tener ese comportamiento un poco ingrato de que ese momento pues tal vez agrade, ese momento apoyan, pero ya los 5 minutos ya están con otra banda, lo que antes no pasaba. Por eso se generaba las fidelidades a grupos, a estos, a tendencias y incluso a programas o formatos que teníamos antes, ¿no? Oye, Diego, ¿y crees que hay un punto en el que pueda servir como referencia al aparecimiento del movimiento gótico como tal aquí, al menos en Quito? Yo recuerdo mucho cuando yo iba a los primeros conciertos siendo bien chamo, siempre hubo, por ejemplo, punk. Yo me acuerdo mucho de Casisanos, de Puteada General, lo que hacía al inicio Enemigo, lo que sigue haciendo Mortal, pero era un movimiento de punk que me gustaba, al que asistíamos, pero no había crestas, entonces todos éramos como que la misma nota. No sé si dentro del movimiento gótico se puede marcar de la misma manera, porque hablamos de un punk del inicio donde todos éramos parecidos, y se marca la diferencia en el momento que llegan las crestas con la influencia del parche de Colombia y los primeros punkeros como ya más visuales, ¿no? Pintados del pelo y toda la nota. Dentro del gótico se puede marcar, hay un momento en el que podemos decir nació visualmente también la escena gótica dentro
del- de nuestro Claro. entorno. Naturalmente, o sea, eso pasa en todas las tendencias cuando empiezan a diversificarse y cuando la gente, gracias a también que pueda los medios de comunicación empieza a investigar por su cuenta y empieza a entender. Eso también pasó acá en el gótico. Te hablaba que al inicio muchos rockeros o metaleros empezaron a simpatizar con este género o lo aceptaban, lo asimilaban o algunos incluso ya lo adoptaban como tendencia, ¿no? Por eso es lo que muchas de las bandas que incluso han trascendido, que hasta ahora se mantienen, son las bandas de Doom Metal, ¿no? Que ahora ya se les llama incluso como metal progresivo, metal sinfónico, porque algunas ya ni quieren reconocerse como gótico. O sea, prácticamente el gótico en sí no es un sonido musical, sino más una postura o una cuestión incluso filosófica, ¿no? Y ahí el resto, ahora es mejor hablar de una música oscura, que de hecho yo siempre fui a la par de este término antes de encasillarlos como góticos, porque por ahí empiezan mismo los inconvenientes. Entonces, obviamente, ya hablemos ya del 2005 para acá, 2006, por ahí en esas épocas, y a partir de lo que te decía, que nosotros ya empezamos a programar otros géneros, como por ejemplo el electro y el post-punk, que resurgió primero por una forma de redescubrir a grupos de los 80, que era bastante difícil antes, porque no teníamos la posibilidad de internet, pero que a partir de los 2000 pues empezaron a aflorar, ¿no? Que muchas de las bandas, especialmente de rock alternativo o de estas bandas de garage que también surgieron en principios del 2000, empezaron a reconocer como influencia de Joy Division, a grupos como esos. Entonces, esa tendencia también cobró fuerza en muchos pelados, en mucha gente nueva, en muchos, hablemos de los pre-millennials o de gente que nació en los 90, porque empezaron a identificarse con este género del post-punk, pero ya no aceptaban las tendencias metaleras, porque ellos venían netamente de una vertiente, digamos, punkera. ¿Sí? Igual empezó ya a tener roces con este grupo de gente también de baile, porque tampoco aceptaban que el género oscuro se baile, y prácticamente se dividió en tres segmentos, ¿no? O sea, el movimiento gótico, no solo aquí, sino en el mundo, se dividió en tres vertientes, que son las más principales, las más importantes, que es la vertiente purista, que es la de post-punk, la que te digo que su base o sus ídolos son todas las agrupaciones ochenteras, y que de ahí, a partir de eso, pues se fue formando el resto de grupos, incluido la ola ochentera, noventera, que fueron ya las bandas un poquito más fuertes dentro del gothic rock, y las que ahora pues están de boga con este nuevo post-punk que está surgiendo, tanto de Inglaterra como de países incluso como Rusia. La otra vertiente, la clásica, la que es un poco, incluso hasta en la parte visual, un poco más enfocada a lo antiguo, a lo victoriano, al vampirismo, que también pega mucho en el gótico, que vendría a ser más la onda metalera, o la que está más en las tendencias Doom. Y la última, que viene a ser un poco la futurista, la apocalíptica, la que es también más fashion, digamos, que es la electro, ¿no? El electro dark, que viene a ser más incluida por los sonidos de la electrónica y sonidos de baile, que también tienen una infinidad igualmente de subgéneros, ¿no? Pero que su filosofía se basa más en lo visual, en el atuendo, en la vestimenta, en la que van a usar, y que tiene que ser un poco más chillona, ¿no? Ahora, hay otra que también estuvo por ahí pegando un poco, no sé, se ha descontinuado o ha decaído un poco, pero fue la del, bueno, tiene que ver mucho con el punk, o con la escuela básica de la escuela de la escuela esta del Batcave, que pues fue un sitio original, una discoteca, un bar donde empezaron todas estas bandas, que hablemos del Dead Rock, ¿no? Dead Rock es un género que también ha ido medio al margen entre el post-punk y el gothic rock, que también basa su esencia en lo visual, ¿no? En la vestimenta, en la actitud y en la facha que tienen muchos de sus seguidores. Pero en sí, musicalmente, digamos que es como una especie de punk un poquito más tirado a temáticas igualmente sobrenaturales, ¿no? Vemos que grupos como los Christian Death siempre han sido referentes en eso. Claro, justamente yo recuerdo cuando estaba comenzando el gótico aquí, de cómo se vestían en esa época. Eran las mujeres con su crochet, que es como se llama, y los vestidos largos y todo eso, como en las épocas antiguas, igual los hombres y todo eso. La tendencia del Doom, o sea, la primera tendencia, la clásica. Después de lo que surgió, todas estas otras pintas ya un poco más irreverentes, ¿no? más exageradas, más punqueras. Pero lógicamente gracias al internet, porque antes de eso, yo te juro, desde los 90 que estoy en esto, nunca nadie, ni siquiera
lo mencionó, ni tampoco nadie se arriesgó a vestirse así, sino más ya los punqueros que eran de crestas, como dice igual Henry. Ajá. Bueno, Diego, en este punto hagamos otro break y mandemos otro temita, otra banda. ¿Qué te parece si nos ayudas con eso? Claro, a ver, vamos, ya que estamos hablando un poco de estas tendencias, y de hecho para que mucha gente a lo mejor no puede, tal vez no identifique esto de que cómo se mezcla el sonido electrónico con el rock, con el metal. Hay una banda aquí que es bastante interesante, con Cana, ustedes la deben conocer también, los Bleeding Corp, una banda pues que ya viene a ser como un referente también dentro de la movida electroindustrial, ¿no? Sobre todo tiene mucha influencia industrial. Y sería ideal ponerles un tema de ellos que es muy reconocido, ¿no? Ellos mismos, los chicos de Blink Corp. Esta es una banda que también a mí me llamó mucho la atención. Creo que fui el primero que los trajo acá y también pues que habló de ellos, que nadie pensaba que había una banda ecuatoriana que haga esto, ¿no? Entonces yo creo que el mejor referente sí es el tema de, aquí le tengo este disquito de ellos, de Black Hat, me parece un buen tema de los Blink Corp, desde el Infected Sounds. Si lo tienen a la mano, pues buena hora para ponerlo a la gente. Listo, entonces, gente, vámonos con el Bleeding Corp desde Cuenca y regresamos a seguir conversando con el Diego.
Y bueno, después de haber escuchado este tema, vamos a continuar aquí con el Diego conversando. Y la pregunta que se venía ahora es: ¿y cómo nace eso de ya hacer los conciertos, hacer también, traer bandas internacionales? Porque eso también, a lo menos en la época, era complicado. Y bueno, ¿cómo nace eso, no? Claro, eso es igual, era el siguiente paso. Lo que pasa es que siempre me he propuesto, o sea, si ustedes analizan, o sea, obviamente desde cuando empecé en radio, siempre iba escalando, un escalón más arriba, ¿no? O sea, siempre como un reto. De hecho, el siguiente paso después de la revista, después de la radio y la revista, fue crear ahora un espacio para presentar a las bandas, ¿sí? Un espacio propio, dedicado a lo que era la música gótica. Y que este espacio no sea únicamente musical, sino también que sea de propuestas culturales dentro de la rama gótica. Bueno, previo a eso ya empezamos, como te decía, ya empezamos a hacer las primeras fiestas góticas, ¿no? La primera fiesta gótica que yo hice fue en el 2001. Eran un poquito más privadas, luego ya se fueron ya progresando, se fueron ya dando a conocer. Pero ya en sí, los conciertos ya un poco más formales, que incluso los bauticé como el God Valley, porque los empezamos a hacer en el Valle de los Chillos, ya fue a partir del 2005. En donde, como te digo, pues ya no solo estábamos presentando las bandas que estaban sonando en esa época y dentro de las bandas, los diferentes géneros que estaban de pronto despegando, sino también ya presentábamos propuestas artísticas, qué sé yo, poesía, obras de teatro, obras de pintura, danza, ese tipo de cosas. Incluso también fuimos de los primeros que empezamos a pasar las famosas pasarelas, ¿no? En el 2006 creo que fue, 2007. Que ya pasé la primera pasarela, 2006. Algo que era totalmente distinto, porque obviamente la gente estaba acostumbrada solo a ver a los grupos tocar y a veces en un shampoo musical, como tú dices, en donde había heavy metal, había punk, había hard rock, había de todo. Y ya a partir de eventos como los míos, pues ya prácticamente ya sabíamos que eran eventos donde iban a estar la gente que se interesaba con cierto género. Entonces ya eran eventos netamente góticos, ¿no? Y dentro de eso, como te digo, de todo tipo de manifestación dentro de la cultura. Y de igual forma, fueron de a poquito, empezaron locales, empezaron a hacer conciertos pequeños con ciertos grupos, con 4 o 5 grupos máximo. Luego ya fue un concierto más grande, un sitio más amplio, con propuestas mayores, hasta que todo es consecuencia, ¿no? Hasta que llegó un momento en que empezamos también ya a traerle una primera banda internacional, luego 2, y luego ya alejamos del festival mayor, que era el God Valley, y empezamos también ya a hacer conciertos exclusivamente de los grupos que venían a presentar propuestas internacionales, ¿no? En diferentes géneros, diferentes estilos. Claro que para llegar a ese nivel también se necesita ya el apoyo tanto económico como también de organización de colegas que están dentro del medio. O sea, yo nunca me considero un organizador neto porque es bastante complicado, siempre se necesita el respaldo, el apoyo, y es mejor hacerlo con otra persona o con varias personas para que todo salga bien, especialmente si tú tienes muchas cosas que ofrecer, que es muy, muy jodido que uno mismo se ponga a estar organizando todo el evento e incluso al mismo tiempo presentando. Eso es. Oye, Diego, ¿y cómo en qué momento asimismo te das cuenta que era necesario, a la par de que estás haciendo un programa con bandas y temáticas de afuera, en qué momento te das cuenta que es importante también
dar cabida a las bandas, a la escena local. Desde que me acuerdo, tanto en programas como en la parte escrita de historias, y ahora que estás con Ciudad de Sombras, siempre te das el tiempo, y eso yo lo agradezco mucho, por presentar bandas nacionales. Entonces, de hecho también aprendí mucho siguiéndote en Facebook. Yo soy viejito, tengo Facebook y nada más. Entonces yo sigo mucho las reseñas que has hecho de bandas alrededor del tiempo. Entonces para mí eso ha sido súper importante. De ahí he tomado muchas bandas y he logrado incluso con algunas contactarnos. Es el caso preciso de Bleeding Corp, por ejemplo. Yo no sabía que esa banda era de acá. Leí una reseña. Aparte que las reseñas siempre me dejan así como picado, y quiero conocerle ya ese rato a la banda, ¿no? Escribe súper bien. No es por echarte flores para nada, pero sí es importante esa parte, esa labor. Yo creo que es súper importante. Entonces, ¿cuándo le cachas que debías irte también por ese lado, ¿no? No, pues es que eso es, o sea, la radio en sí, la clave de un programa, y te digo, o sea, en realidad hacer un buen programa es justamente que sea interactivo, que la gente participe y que la gente se identifique con lo que escucha. O sea, está bien, es pleno escuchar grupos extranjeros nuevos, una infinidad de variedad que hay ahora, pero siempre es bueno recordar que aquí también los tenemos y que hay muy buenas propuestas, especialmente ahora hay maravillas. Por eso, a propósito de lo que tú dices, yo justo en pandemia aproveché para hacer un reseño desde las primeras bandas hasta las últimas, donde cada vez me he sorprendido, igualmente yo, que hay unas propuestas de calidad, o sea, maestros de grupos nacionales que incluso ya no le piden nada a los de afuera. Entonces, partiendo, como te digo al inicio, siempre es importante que un programa se complemente con algo nuestro, que la gente se identifique. Por eso también en la temática, como te digo, los programas de historia de Ciudad de Sombras siempre se han caracterizado por hablar de temáticas más que lo musical. Y también he topado temáticas locales, es decir, hablamos de leyendas locales, hablamos de situaciones de personajes ecuatorianos que han tenido su historial medio oscuro. Y en buena hora, por eso te digo, también hablando de las bandas nacionales, pues ha sido parte de la idiosincrasia que tienen los programas. Y eso ha funcionado porque así también se ha ido generando una base de seguidores, base de gente que nos ayuda, incluso cuando los conciertos se arman, para que pueda haber un público que justifique también el evento, ¿no? Que aún así, es verdad, todavía somos pocos. Antes estuvimos con un crecimiento, hubo un pare total o una especie de merma de la gente por los inconvenientes que tuvimos, como fuimos señalados con lo de Factory, pero ya de a poco se fue retomando, vamos, y seguimos siendo pocos. Pero el hecho de programar a las bandas nacionales, el hecho de presentarles a las bandas nacionales, y no solo los musicales, como te dije, sino también propuestas ecuatorianas de calidad, eso da una buena pauta para que la gente siga creciendo en interés en este género, ¿no? Te digo algo también muy sui generis y simpático que nos pasó este fin de semana. Como tú sabes, venimos haciendo un evento con Ciudad de Sombras que se llamó La Velada Vampírica, en donde pudimos presentar a una chica, una chica que es escritora y que está presentando su primera novela de vampiros. Mira, es algo totalmente, o sea, sorprendente, que en Ecuador también ya hay escritores sobre vampirismo, ¿no? Es una novela al estilo de Crepúsculo, ese tipo de cosas, pero ecuatoriano. Entonces es súper chévere que también haya esto, ¿no? Y eso siempre es nuestra cocina. Y de hecho me llamó la atención porque sé que la novela, el libro que ella escribió, tiene influencias de Bram Stoker, por ejemplo, pero todo sucede en Quito. Entonces sí me parece súper bacán, sí. Y eso sería ideal, que en algún momento también se llegue a hacer cine en donde se hable de terror local, ¿no? No únicamente hablar de los personajes mitológicos. Yo algunas veces cuando siempre me preguntaban que con quién te identificas en lo gótico, obviamente en los vampiros, los hombres lobos, las momias, etcétera, pero esos al final son personajes extranjeros, ¿no? Qué mejor hablar del Chusalongo, del Yucho Tigre. Un tipo de personajes de esos seres mitológicos ecuatorianos que son incluso hasta más macabros que los clásicos contemporáneos, ¿no? O alguna vez, como recuerdo de algún tipo acá que no sé en qué quedó, pero alguna vez también conversábamos, tenía una súper buena idea de crear una historia de los lobos aquí en Ecuador, con una consigna bastante interesante, porque decía que aquí la luna, al ser el centro del mundo, la luna está más cerca.
Entonces eso como que atrae más a los hombres lobos, y de hecho aquí era como el centro de operaciones algo así de estos seres. O sea, cosas locas que se pierden en el camino, ¿no? Y que en buena hora aprovecharlo y hacerlo nacional, o sea, hacerlo propio, autóctono. Chuta, loco, de tantas cosas que quedan ahí para conversar, el tiempo se nos va acortando. En el programa amigo, ahí conversamos más. Mandemos otra banda, Diego, para ir acercándonos al cierre. Porfa, ¿qué nos recomiendas para esta parte? Sí, como te digo, o sea, yo a veces, obviamente también estoy a la par, siempre estoy al día de todas las tendencias de los grupos, no solo de los clásicos, pero por ejemplo, esta bandita, me parece una de las nuevas bandas de agrupaciones de Gothic Metal que está pegando bastante, me pareció muy buena. Ellos son de Ambato, perdón, de La Tacunga. Sería bueno que también la audiencia de tu programa pues los escuche. De hecho, ya creo que regresan nuevamente con una banda que va a venir acá, una banda de México que se va a presentar para finales de noviembre, que es Nostra Morte, es una presentación muy reconocida que va a venir acá al Ecuador, y les va a abrir esta banda que se llama Mr. Skies. No sé si ustedes la han escuchado. Me parece súper buena. Es una de las nuevas propuestas de metal gótico, metal sinfónico, o como quieran llamarle, ¿no? Parecería entonces chévere que ustedes le pongan este. De hecho, aquí tengo el disquite de Teo, o sea, casi todos los grupos a veces nos hacen llegar, y me parece también el trabajo gráfico fascinante. Y entonces, la producción en videos también es buena. Sí, justamente estábamos viendo. La producción de video también es muy buena. Ajá. Tienen una versión de Jack, también de la canción de Jack, Tim Burton, que es excelente. Ajá. Pero yo creo que con un tema de ellos, bueno, ellos cantan en inglés y en español, no sé si ponerles alguna en español, no escuché muy bien este clip agónico, pero podría ser. O ahí les dejo a ustedes algún tema de Mr. Sky que me parecen todos muy buenos. Bueno, gente, entonces vamos con eso y regresamos para despedirnos. Chévere. From the day we're born, we begin a journey towards perfection. Towards the purest state of essence. Without conscious, we walk through the path of life. Only at the end of the road we can understand that there is no heaven or hell, and the true destiny and purpose for our existence are beyond death.
Estamos de regreso, gente. Vamos a seguir conversando un poquito con el Diego. Vamos a ir cerrando un poco el programa. Pero queríamos saber, Diego, ¿qué se viene? ¿Qué novedades hay para lo que falta del año? Sabemos que hay algunas bandas, algunos conciertos que se está preparando. Entonces queríamos que nos comentes un poquito y también que nos cuentes respecto a Ciudad de Sombras, pues, que es a través de este medio en el que se está difundiendo ahora todo lo que tiene que ver con el movimiento gótico y con lo que están haciendo ustedes directamente. Sí, bueno, sí, así es. Ciudad de Sombras, pues es un proyecto que surgió, digamos, de las, no diríamos cenizas, pero sí como una evolución lógica de historias del oculto. O sea, es un poco más tirado a lo formal y a temáticas, como te decía, un poco más nacionales. En eso también tengo que agradecer mucho a Andrea Acuña, que es mi compañera de producción y también de todo lo que es la versión del programa, para poder darle ese matiz, incluso a la voz femenina, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ciudad de Sombras ha tenido un crecimiento bastante bueno y incluso en un grupo ajeno a lo que es el rock, que eso nos interesa mucho, porque es importante que demos otra imagen al público común y corriente, ¿no? Hay casos que a veces nos llaman y dicen, vean, me interesa mucho, me gusta mucho lo que ustedes hablan, aunque la música como que no me pasa, pero es bueno, o sea, saber que se está abriendo a otras latitudes, que no nos quedamos mucho en el público rockero, metalero. Entonces, Ciudad de Sombras tiene una infinidad de propuestas que se están dando, que se están preparando, como te digo, para poder unir esos dos mundos, ¿no? Tanto el público que ya nos conoce como el público que pronto es ávido de ese tipo de sensaciones, pero que no necesariamente está dentro de lo musical. Entonces ya hemos dado algunos pasos, en esta velada vampírica fue una de las primeras. Tenemos por hacer también unos encuentros literarios de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft. Vamos a volver con las reuniones de cine. Este año no sé si alcancemos el God Valley porque lógicamente se nos vino de golpe todos los conciertos internacionales, entre los cuales también pues estoy metiendo un poquito de empuje, como es Tristania, que tenemos para diciembre. Entonces hay muchas cosas que se vienen que están por hacer, ¿no? Especialmente lo que nos propusimos este año, aunque se está retardando, es la parte ya audiovisual. Queremos que Ciudad de Sombras sea ya un proyecto audiovisual, en el mejor de los casos, si llegamos a televisión en buena hora, si no, igualmente a través de los medios digitales, ¿no? O sea, YouTube o Facebook Live, pero que sea de producción de calidad. O sea, nosotros queremos hacerle un programa que esté a la altura internacional, es decir, con producción, incluso con colaboración y con contactos y con todo lo que se pueda aportar para que sea un programa totalmente digerible por un lado y también que sea bastante de calidad. Entonces ese es mi proyecto que tenemos en este año o para el siguiente, ya los primeros meses, de que Ciudad de Sombras se plasme en un proyecto audiovisual. En lo particular, pues lógicamente uno sigue avanzando, ojalá algún momento pueda retomar también estos festivales que hacía de los de New Blood of God, que son conciertos especialmente para darle el realce a las bandas nacionales nuevas que estaban dentro de la movida oscura. Tal vez algún rato escribir un libro de cuentos, unas historias que por ahí tengo sueltas, y eso, o sea, siempre estar tratando de no estar quieto con esto del mundo del gótico, del mundo del oscurito. A la par que obviamente uno pues tiene que trabajar en una realidad, ser normal a medias, pero en otra pues también aflorar tu parte artística que siempre lo tienes y esa pica para poder seguir creando, ¿no? Así es. El Henry tiene ahí unas 5 preguntas. Cuéntale un poquito cómo es la movida. Nosotros hacemos eso a todos nuestros invitados últimamente, así que no te salvas. Seguro. Ya, son preguntas de respuesta rápida, o sea, tengo un listado, creo que son unas 20, pero la idea es irles rotando, o sea, la que te toque, la vas respondiendo como puedas, como bien puedas. Entonces, arranquemos, vamos, déjame ubicarle. Ya, creo que esta te va bien. La primera sería, ¿cuál es la canción para tu boda o para tu funeral? Canción para mi boda. Para la tercera, que ojalá sea la vencida. Bela Lugosi's Dead, pues, supongo que sería excelente, porque tiene una introducción macabra y excelente, que es como para que justo hasta para que la novia vaya a tus espaldas mientras tú lo esperas en el altar, ¿no? Que vaya así todo lentamente.
mientras sigue sonando la batería de Bauhaus. Ok. La otra sería, recomiéndanos una banda local. Pucha, la que estamos hablando hace un momento, me parece que, bueno, no solo una, sino todos los multiproyectos que tiene Amanda es una bestialidad, pero Helus, el proyecto que ya lo lanzó hace un par de semanas, me parece una de las propuestas más arriesgadas y más brutales que he escuchado, ¿no? Porque es una fusión loca de sonidos ambientales, extremos y también toda una aurea siniestra que solo ella lo puede dar, ¿no? O sea, pues Helos es un proyecto súper bueno, súper innovador que tenemos acá en este país. Nosotros somos fans, creo que sí es bien obvio eso. Siguiente pregunta, escoge, ¿viejo Napo o un Widrow? Viejo Napo, siempre. Viejo Napo. ¿Qué tienes en tu Spotify ahora? En Spotify, no me vas a creer, pero a veces yo escucho, me gusta mucho algunas cantantes de pop femeninas y últimamente me fascina mucho Lana del Rey, lo tengo ahí, Lana del Rey, incluso hasta esta peladita que parece una bomba cualquiera, pero tiene bastante sentimiento oscuro, o sea, y es muy elegante. La pelada esta, ¿cómo se llama? Se me fue. Acuérdate. ¿Cómo se llama esta? Es una chamita en la que se sabe andar de colores los cabellos y con unas ropas holgadas. Pero bueno, la Billie Eilish. Billie Eilish. Tiene unas canciones darky realmente y bastante sentimentales, o sea, bastante profundas. O sea, no las no las comerciales, sino tiene unas canciones escondidas que son muy buenas. O sea, para 18, 19 años que tiene esa pelada, se sorprende. ¿Cómo será a los 25, 30 años? Ya nos dejas la recomendación y cerramos con esta. En Spotify escucho cosas que no tengo en CDs. Ok. Esa es. La última, una canción ecuatoriana que puedas considerar la favorita. ¿En general o dentro de la movida mía? En general, de lo que tenga que ver con el rock, dentro de la escena del rock. Chusa. Es que hay varias, pero digamos que una canción que me gustaba bastante era de estos manes de... ¿Cómo se llama? Bueno, Sally Mileto, lógicamente, casi todas las canciones. Digamos que La Aguanta sería una de las emblemáticas del rock nacional, ¿no? Y que siempre está en boga cuando tenemos tanto lío nacional en cuestiones políticas y sociales. Esa canción como que te motiva a seguir luchando por tus ideales, ¿no? Ajá. Bueno, esas fueron las rondas de preguntas del Henry, que aún no tiene nombre, pero ahí está la ronda. Entonces, chévere, Diego, haber compartido contigo, conocerte un poco más y como te decía, la invitación está hecha para ese programa que vamos a tener en vivo. Yo ya te paso todos los datos y a ver si mejor para poder estar ahí más preparado y buscar una conexión buena, porque aquí te juro es medio complicado. Correcto. Muchas gracias a ustedes, gracias Dani. Diego, lo que sería ideal es a futuro que nos hagas un listado de bandas, Diego. Sería genial poder contar con ese material para seguir ampliando. Para nosotros, como te digo, yo me he robado un poco las bandas que publicaste, que te has dado el tiempo de reseñar, y algunas de las bandas sí nos han respondido, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, hemos ampliado un poquito el archivo de la biblioteca. Entonces, ojalá se pueda hacer. En ese link mismo de ahí del internet, o sea, digamos desde el Facebook, creo que están todas resumidas, ¿no? En bandas oscuras. Ahí las tengo, justamente bandas oscuras de Ecuador, me parece que están todas desde cuando empecé, que fue en enero del 2020, y pues hasta hace un mes atrás, que obviamente no tenía ya referencias de grupos que han salido, ¿no? Pero creo que fue hasta la última banda que justamente reseñé, que era Los Helus. Por ahí parece que ya salieron unas dos más. Recién me pasaron un dato de una nueva banda de Doom de La Tacunga, pero no sé, no lo he escuchado muy bien todavía. Tocaría estar pendiente, y pues obviamente ahí se la sube también a mi muro, en donde a veces pues opino. No me ha gustado mucho tener eso de fan page o una página de Ciudades Sombras o de historias de culto, sino directamente yo, o sea, como Diego Michael Suárez, para que sean que soy frontal y soy directo, y
y soy la persona, no soy el personaje. ¿Sabes? Chévere, loco, ha sido un gustazo. Entonces, cualquier cosa, el programa está abierto. Nos cuentas y ojalá algún rato podamos, Seguro. no sé, hacer algo a través de la biblioteca o a través de tu programa. Sería genial, loco. En todo caso, Excelente. muchísimas gracias por el tiempo y ya, pues nos estamos viendo para la invitación que te hizo el Dani del programa en vivo. Ok, muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Dani. Cuídense. Ya, chao, chao, qué gusto. Chao. Chao, chao.
Biblioteca del Rock Radio.